vamos a hablar de economía y, a ver, de la relación de esta nueva, no sé si nueva crisis política o constante crisis política y sus efectos sobre la economía, porque en Paracas se está llevando la 60ª edición de la CADE Ejecutivos 2022. Estamos con el exministro de Economía, Pedro Franque, que además ha sido ministro de Economía, justo el primer ministro de Economía de este gobierno. Señor Franque, ¿cómo está? Muy buenas noches. Encantado de estar por acá, A ver, Omar. Venimos hablando de política, venimos hablando incluso de temas constitucionales. Nuevamente esta figura de la cuestión de confianza se pone sobre la mesa y lo que vemos es que las cuerdas de la política se vuelven a tensar de una manera preocupante, por lo que ya recordamos, y lo recordábamos con los excongresistas, ocurrió hace muy pocos años con disoluciones del Parlamento, vacancias presidenciales. Lo que está planteando el Ejecutivo, ¿afecta a la economía? Bueno, todo lo que ha dicho Kurt Burneo, el ministro de Economía, es que trata de manejar la economía, él dice, por cuerdas separadas, ¿no? Esto es un poco difícil, ¿no? Porque evidentemente cuando hay una alta inestabilidad política, de alguna manera eso puede afectar la inversión privada. Pero fíjate que justo estaban recordando, ¿no? Todos los cambios de gobierno que hemos tenido y finalmente los años 2018, 2019 no fueron tan malos, ¿no? Es verdad que el crecimiento económico que tuvimos en la primera década de este milenio hasta el 2015 fue superior, pero el Perú ha seguido teniendo un crecimiento por encima del promedio latinoamericano. No estamos a un ritmo asiático, pero bueno, comparado con la región, el crecimiento económico del Perú ha estado más o menos bien, ¿no? Sí, sin embargo, yo creo considera... que hay una fuerza, no sé si llamarlo emprendedora, hay una resiliencia, hay un desarrollo de sectores como la agroexportación, el sector textil ha remontado ahora con las nuevas condiciones comerciales. Entonces, a pesar de todas las dificultades, pues no hay crisis, ¿no? Pero a ver, claro... ¿Te acuerdas que Kurt Burneo al comienzo habló de recesión, no? Sí, claro, metió la palabra ahí. Pero no, teniendo en cuenta el alto precio del cobre que tuvimos en los primeros meses, hace poco, el Perú pudo haber crecido mucho más, porque, y usted lo sabe mejor que yo, lo que vemos a nivel de tendencia es cada vez un Perú que crece menos, es cada vez un carro que avanza más lento. Bueno, como lo que tú dices, en primer lugar, es totalmente correcto. Tuvimos precio del cobre muy bueno. Yo creo que desaprovechamos esa oportunidad. Yo pensaba que ahí había que hacer una reforma tributaria para poder mejorar la educación y la salud con ese dinero. Y sí creo que uno de los temas más preocupantes, que no lo he sentido que se ha tratado tanto en CADE, es el tema de los conflictos alrededor de la minería, ¿no? Nuevamente tenemos conflictos en el corredor minero, nuevamente Las Bambas tiene problema, me parece que en Espinar nuevamente hay problemas, entonces es una cosa recurrente e increciendo, digamos, ¿no? Recurrente, paralización por un lado, por el otro y no se logra resolver. Yo creo que está claro que ahí hace falta un proyecto integral para el corredor minero y yo creo además que en general toda esta idea de el cambio de las reglas para la minería, una minería mucho más hay que hacer mucho más inversión en las comunidades alrededor de la minería desde el comienzo, ¿no? Quellaveco es la gran mina pues, que está entrando ahora y parece haber trabajado eso mucho mejor que otros proyectos, pero hay que entrar a resolver esos temas, como te digo, en Las Bambas, en Espinar, en hacer una inversión para resolver los problemas de contaminación y de bienestar para la gente. La gente dice, bueno, aquí tengo una mina que saca un montón de plata, pero no hay hospital. Sí, claro, ¿no? pero ese es el rol justamente de las autoridades, ¿no? Municipio, gobierno regional, gobierno central. Y ahí le quería preguntar, porque hoy también en la CADE, lo que el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, planteaba unos temas de fondo que son esenciales y son básicos y a veces olvidamos, que es brindar buenos servicios a la población. Y aquí en RPP el día de hoy reportábamos por la tarde que, por ejemplo, en Piura no tienen servicio de agua hace 2 semanas porque la EPS Grau está quebrada. En Loreto, una población no tiene agua potable hace 2 años. Y lo que decía Velarde es, oye, plata sí hay y no se está ejecutando. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es el problema? Y esa es chamba de las autoridades. Sí, yo creo que en realidad hay 2 problemas. Hay un problema de gestión pública, que efectivamente es de las autoridades, ¿no? La EPS, la empresa de agua potable, o las miles de entidades, ¿no es cierto? Cientos de entidades públicas, gobiernos locales. Hay un problema serio de calidad de la gestión pública. Me parece que sí, ¿no? Que se viene arrastrando y que se viene agravando y que debería
tener una alternativa ya más estructural, ¿no? Sobre todo a nivel descentralizado, ¿no? La descentralización ha tenido sus ventajas, pero en el lado de gestión pública no ha logrado resolver. Ahora, yo creo que tenemos recursos como país, pero si tú ves también los datos de cuánto gastamos en salud, cuánto es la inversión pública, cuánto gastamos en educación, en todos esos indicadores estamos debajo del promedio latinoamericano, debajo del promedio de la OCDE, debajo de Chile, debajo de Colombia, debajo de los demás países de la Alianza del Pacífico. Y para eso es que hace falta pues mayores ingresos tributarios. Es verdad. ¿No? Ahora van las dos cosas. Necesitamos más plata bien gastada. Más plata pública que se oriente a resolver los problemas. Pero se está gastando bien, es decir, en este gobierno ya no están aprendiendo, ya tienen más de un año. Se está gastando bien, es decir, Ministerio de Transportes, el último se fugó, está prófugo de la justicia. Ministerio de Vivienda, investigaciones por ser parte del gabinete en la sombra. Todo eso tiene que afectar. Por supuesto, además los grandes, por ejemplo, transportes, los grandes proyectos pues se demoran una enormidad, digamos, ¿no? El metro, la línea 2 del metro, no sé cuántos años de atraso tiene, el aeropuerto, ¿no? Chichero, ojalá que salga, digamos, ¿no? Cada una de las principales obras, ¿no? Incluso las obras de irrigación, ¿no? Majes Siguas, no sé cuántos años de atraso tiene como 6 años, ¿no? Chavimochic, igual, ¿no? Entonces, hay una trabazón en la inversión pública y también en la calidad de los servicios, ¿no? Por ejemplo, el sistema de salud, ¿no? La pandemia nos agarró durísimo. Yo estoy convencido que hace falta más inversión pública en salud, pero también hace falta una mejor gestión de salud. Ahora, fíjate, a mí me preocupa esta coyuntura del punto de vista macroeconómico y del Estado, que ahorita tenemos un recambio de autoridades. Sí. Y bueno, la democracia es así, está muy bien, pero siempre que hay recambio de autoridades, durante 6 meses la inversión pública a nivel regional y local se va para abajo. ¿Por qué? Porque la nueva autoridad quiere revisar, no le gusta, quiere hacer otra obra y no la anterior. En fin, 1000 cosas que no deberían suceder, pero suceden. Y eso se va a traer abajo la inversión pública con consecuencias macroeconómicas. Le pregunto, me parece que eso es bien delicado, sí, claro, si no se hace una política muy firme de tratar de remontar la inversión pública en otro lado. Hay que compensar. Ya sabemos. Pero en este gobierno, y usted ha sido testigo de eso, el MEF, que siempre ha sido una cartera muy importante en cualquier gobierno, era el que marcaba la pauta de hacia dónde se iba. ¿Tiene la importancia que debería tener? ¿Se le hace el caso que se le debería hacer? Bueno, yo creo que el MEF lo que ha tenido ha mantenido un cierto poder. Y como decía con Kurt Burneo, como que a él le dan autonomía para hacer, a mí también, pero falta el respaldo de las altas autoridades, ¿no? Porque yo veo a Kurt Burneo y lo veo a él solo, ¿no? Digamos, ¿no? Pocas veces se le ve con el respaldo del premier, del presidente de la República, ¿no? Yo pienso en la reforma tributaria que presentamos y pienso que, bueno, ese es un tema. Yo veo cómo han discutido la reforma tributaria en Colombia y yo veo que el presidente Petro ha estado él mismo negociando en el Congreso, ¿no es cierto?, directamente viendo los temas y sacando la reforma tributaria que sacó en Colombia, de la mano de su ministro de Economía, un ministro de Economía de primera, digamos, ¿no es cierto? Pero ahí hay un tema, ¿no? No basta, creo yo, que el ministro de Economía tenga cierta autonomía y cierta capacidad. Yo creo que eso, en este año y medio de gobierno, ha permitido que la economía no estará excelente, pero no está mal, digamos, ¿no es cierto? Pero si pensamos en una actividad, en una acción mucho más proactiva, ¿no? Ahí necesita pues el ministro de Economía un respaldo mayor. Por ejemplo, Kurt Burneo decía ahora, bueno, yo propuse este plan Impulso Perú, hay 12 proyectos de ley, los 12 proyectos de ley están en el Congreso y no avanzan. Eso requiere pues una dirección, claro, una concertación política mayor, me explico, ¿no? Por más que querramos, eso requiere una solución política más grande, ¿no? En la cual se intente pues una mirada de concertación. Yo siempre pensé que eso es la salida, ¿no? Porque si no, claro, al mismo tiempo que se está planteando la cuestión de confianza y al mismo tiempo tú le pides que te aprueben tus proyectos de ley. Sí, claro. Me explico, hace cortocircuito, pues, ¿no? Yo entiendo la lógica, pero también se entiende que un político dice, bueno, oye,
me estás atacando por acá y me estás pidiendo que te haga este favor, no cuadra, pues, ¿no? Ahora, señor Franque, quería preguntarle sobre un tema que tiene que ver, y usted ya, entiendo, lo ha declarado ante el Ministerio Público, pero con estas designaciones del propio presidente de la República o a sugerencia del presidente de la República en Petroperú, porque es bastante grave lo que ha planteado la Fiscalía de la Nación, con testimonios del propio Fermín Silva, dueño de la Clínica La Luz, que dice él le entregó plata a través de Bruno Pacheco al presidente para designar a este hombre, Hugo Chávez, como director y luego como gerente general. Entendemos que esa designación dependía directamente de dos ministerios, del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía y Finanzas, que usted lideraba en ese momento y que Energía y Minas estaba a cargo de Iván Merino, si no me equivoco. A ver, ¿de quién fue la propuesta de introducir a Hugo Chávez en Petroperú? Mira, la propuesta fue del presidente. Y eso Iván Merino lo ha declarado y efectivamente hubo una reunión en la que los dos tuvimos que el presidente lo declaró. Es decir, él los llamó y les dijo, este es mi hombre. Él quería, efectivamente. ¿Y ustedes le preguntaron ahora, en el tema del procedimiento, digamos, ¿no es cierto? Ni Iván Merino ni yo estábamos tan de acuerdo. Y en realidad, en mi recuerdo, el presidente dijo, quiero que se quede presidente. Él dijo, yo quiero que él sea presidente. Claro. Y usted le preguntaron, ¿y usted dónde lo conoce? Y nosotros no lo nombramos presidente. Nombramos presidente a Mario Contreras. Ahora, Petroperú depende del sector Energía y Minas. Y a mí me parecía, y el responsable político es el ministro de Energía y Minas. Y entonces fue Iván Merino el que en su sector entrevistaron a Hugo Chávez y el que hizo la propuesta, preparó el acta y finalmente dirigió, digamos, el nombramiento del directorio, ¿no? Ahora, si hubiera sabido yo en ese momento lo que después hemos sabido de, digamos, las irregularidades de Hugo Chávez, definitivamente no lo hubiera aceptado. Y de hecho, yo he mandado 2 veces cartas al ministro de Energía y Minas. O sea, después del nombramiento se supo que había irregularidades en la compra del biodiesel. Sí. Y ahí yo como ministro 2 veces mandé una carta al ministro de Energía y Minas, que es el presidente, el responsable del sector, diciendo, oye, tenemos que reunirnos, hay que resolver eso. Hablé con el presidente, pero no se resolvió y por eso ya una de las razones de me retiro también fue esa, ¿no? Bastante claro, ¿eh? Fermín Silva dice que le pagó 30.000 soles a través de Bruno Pacheco al presidente de la República para nombrar a Hugo Chávez, incluso como presidente de Petroperú, y la propuesta vino del propio presidente. Uno de los puntos que el presidente debería contestar. Muchísimas gracias, señor Pedro Franque, exministro de Economía. Tenemos que ir de inmediato con nuestra compañera Andrea Mezquita, que se encuentra en el Congreso de la República, porque la policía está poniendo rejas. Andrea, ¿cómo estás? ¿Te escuchamos? A ver, tenemos las imágenes, al menos de nuestra compañera Andrea Mezquita, y vemos cómo la policía está colocando